Era exactamente las 2:47 de la tarde de un jueves cuando el identificador de llamadas mostró abuela Rose. Sin pensarlo, sonreí al contestar esperando nuestra conversación habitual sobre su jardín o los gatos del vecindario, pero en cuanto escuché su voz entendí que algo estaba mal, sonaba temblorosa, como si hubiera estado llorando. Y antes de que pudiera saludar dijo suavemente hola, cariño, con una fragilidad que me heló la sangre, y cuando le pregunté qué pasaba, ella dudó y luego mencionó que mi madre la había llamado una hora antes diciendo que la iban a trasladar a un lugar llamado Sunset Manor al día siguiente por la mañana, que ya tenía las maletas hechas junto a la puerta, y en ese instante mi mundo se detuvo porque Sunset Manor no era un lugar cualquiera, era uno de los centros de lujo de mi propia red de residencias para adultos mayores, parte del imperio que había construido durante años sin que mi familia entendiera su alcance, y mientras mi abuela seguía hablando entre sollozos sobre su casa en Maple Street, donde había vivido 43 años, donde mi abuelo había plantado rosales que aún cuidaba cada mañana desde el porche, yo sentía como la rabia me subía como fuego porque la estaban tratando como una carga cuando ella era la persona que me había criado con amor, valores y dignidad. Así que le pedí con firmeza que no empacara nada, que no firmara ningún papel y que confiara en mí, mientras en mi mente todo encajaba con una claridad dolorosa, y apenas colgué llamé a Sunset Manor y exigí que la familia Thompson fuera bloqueada de inmediato en todos los sistemas, sin visitas, sin reservas, sin contacto, bajo el argumento de conflicto familiar y posible abuso a un adulto mayor, y la recepcionista obedeció sin cuestionar, sin saber que estaba hablando con la CEO de toda la red, porque yo era Sarah Williams, propietaria de Golden Years Properties, un imperio de 47 residencias en varios estados con miles de empleados y miles de residentes, y mientras observaba la ciudad desde mi oficina recordé cómo durante años había estado cubriendo en secreto todos los gastos de mi abuela para que viviera tranquila, convenciendo a todos de que era el dinero de la pensión de mi abuelo, cuando en realidad provenía de mí. Pero también recordé cómo mi madre había conseguido poder legal sobre sus finanzas y había empezado a manipular ese dinero sin entender que no era una cuenta limitada sino parte de mi estructura empresarial, y fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era ella, furiosa, gritando que Sunset Manor había cancelado todo, que alguien había bloqueado a la familia, y antes de que pudiera terminar le respondí con calma que era exactamente lo que había ordenado, y cuando exigió saber cómo podía hacerlo, le dije la verdad, que yo era la CEO, que ella no tenía idea de la magnitud de lo que había estado tocando, que cada lujo que disfrutaban con David provenía de fondos que yo controlaba, y que durante años habían estado gastando dinero creyendo que era de la abuela cuando en realidad era de mi empresa. Y mientras ella intentaba negarlo, le enumeré gastos recientes, compras en tiendas de lujo, spas, viajes, todo pagado con recursos que jamás les pertenecieron, y le ordené regresar inmediatamente a la casa de la abuela, pedirle perdón y detener cualquier intento de moverla o vender su vivienda. Y le advertí que a partir de la medianoche su acceso financiero terminaría, incluidos autos, alquileres y tarjetas, porque incluso el complejo donde vivían era parte de mis propiedades, y cuando David intervino gritando en el fondo, le recordé que su concesionario podía no ser mío aún, pero el de enfrente sí, y que el mercado era más frágil de lo que creía, mientras ellos intentaban justificar lo injustificable hablando de familia. Les respondí que la familia no abandona ni engaña a una mujer de 78 años para beneficio propio, y que si querían seguir en mi vida debían demostrar un cambio real, trabajar, asumir responsabilidad y dejar de depender de lo que no les pertenecía. Y cuando finalmente colgué sentí el peso de todo lo ocurrido, pero también la necesidad de volver a hablar con mi abuela, quien me contó después que mi madre ya había pasado a disculparse, llorando y diciendo que todo había sido un malentendido, y por primera vez escuché en su voz algo distinto, curiosidad y hasta esperanza. Cuando preguntó por qué mi vida era tan importante, y yo le expliqué que había construido algo para proteger a personas como ella, que merecían dignidad, y ella, con su dulzura intacta, solo dijo que siempre había sabido que haría algo bueno con mi vida, y días después incluso mencionó que mi madre quería ayudarla en el jardín y aprender sobre los rosales de mi abuelo, y aunque dudé, acepté la posibilidad de cambio, estableciendo límites claros. Mientras en los meses siguientes mi familia tuvo que reconstruir su vida desde cero, trabajando y aprendiendo a vivir sin privilegios injustificados, hasta que 6 meses después volvimos a cenar juntos en la casa de la abuela, ahora en paz, con mi madre trabajando de forma honesta y mi abuela feliz en su hogar, y mientras la observaba enseñar a David a cuidar los rosales, entendí que la verdadera venganza no era el castigo sino el cambio, porque a veces el amor, cuando es firme y sin miedo, es la única fuerza capaz de reconstruir lo que la codicia destruyó, y al final, mientras conducía de regreso bajo las luces de la ciudad, pensé que mientras mi abuela siguiera rodeada de sus flores y su dignidad intacta, todo había valido la pena.